Bueno, pues vale la pena porque tenemos hoy muchos invitados nuevos que no había visto por aquí nunca y que los invité hoy, como por ejemplo a Noemí y a su esposo. Bienvenidos a David Dragon Banner, no sé por qué se tituló así, pero bueno, cada quien, o a Mónica. Mónica ya la había visto por ahí un par de veces, si mal no recuerdo, ¿sí? Bueno, de cualquier forma vale la pena enmarcar el tema de hoy, porque luego hay muchas preguntas al respecto. El programa, como recordamos, se llama En busca de la mejor versión de mí mismo, que se da lunes y miércoles a las 9 de la noche. Antes teníamos los miércoles la repetición de la sesión de lunes, pero como este año empecé con un poco de mejor salud, después de 3 años de un infernal recorrido por varias enfermedades que me tumbaron y me quitaron mucha energía, si bien nunca falté a impartir ninguna sesión. A ustedes les consta, a los más antiguos, que jamás he abandonado la trinchera por mal que me sienta. Entonces, en atención a que mi salud ha mejorado, puedo evitar repetir la sesión de lunes, los miércoles, y dar un tema nuevo también los miércoles. De esa manera, lo que he observado es un incremento del quórum, del interés, de la asistencia. Bien, ese fue el título de nuestro taller, que se da lunes y miércoles, a diferencia del taller del viernes, que es la otra historia, la que nunca te han contado, y que en vez de las 9 será a las 8. Y a los que estoy invitando a todo mundo con el ánimo de que, pues el que quiera va a pegar su chicle y va a buscar inscribirse. Y el que no, pues está en su entera libertad. Estoy en una actitud menos exigente, pero con una mayor empatía. Siempre les pido su apoyo, porque como decía San Pablo, el que al altar coma, el que al altar sirva, del altar coma. Y bueno, yo en cierta forma con estos cursos, pues sirvo al altar. O como lo dice la homilía de hoy, me dedico a propalar la palabra del Señor, porque es lo único que realmente nos puede hacer a todos mejores personas. Y claro, con diferentes argumentos, con diferentes ángulos, con materias de distintas disciplinas, como son la filosofía, la teología, la historia, la pedagogía, la psicología. Siempre voy buscando desarrollar temas que nos hagan mejores personas. Incluso comenzando por uno de los vicios más arraigados de nuestra cultura. ¿Cuál es el vicio? Uno de los vicios más arraigados de nuestra cultura y que incluso muy pocos consideran un vicio, aunque lo es. Y es el ser mal hablados. El utilizar las palabrotas en casa. El decirle a la esposa palabras que empiezan con P. Generalmente nuestras groserías más graves empiezan con una letra P. Y que luego al día siguiente van a comulgar. Y claro, no se confiesan de haber utilizado palabrotas con su mujer o con sus hijos. Y estoy pisando más de un callo, sin decir nombres. Y bien, y también comenzando por algo tan simple como terminando por lo más complejo, que es el grupo de temas que estamos viendo en las últimas sesiones. En las últimas sesiones me estoy refiriendo de modo muy vigoroso a las virtudes que han sido olvidadas en todo México. Particularmente 7. Si bien en realidad, rascando en mis papeles y en mis viejos apuntes de ética de cuando yo era preparatoriano y tenía espléndidos maestros de ética, porque en aquella época los jesuitas que me tocaron como maestros sí se dedicaban a formar jóvenes. Y el lema era: la juventud no se hizo para el placer,
sino para el heroísmo. Y yo tuve la enorme dicha de tener maestros heroicos, por su ejemplo, por su estilo de vida, por su cultura. Y desde entonces asumo como una labor profesional la difusión de las virtudes que más han sido olvidadas por nuestra cultura. Ya cada quien, como dice el dicho, a cada capellita se le llegará su fiestecita. Y así habrá personas que reconozcan en esta sesión o en las pasadas o en las próximas que hay alguna virtud que por ahí no han desarrollado del todo bien. Y hay una virtud muy olvidada en nuestro país que es justamente la virtud que se llama valentía, asertividad y aun heroísmo en la defensa de la vida humana. Entendiendo por vida humana la que comienza en la concepción, en el instante de la concepción, y termina por la muerte natural, o por alguna muerte accidental o de algún otro tipo. Bueno, pues entonces ya estamos enmarcados, ya estamos en la onda de qué es lo que estamos analizando, qué es lo que estamos viendo, y sin más comienzo con nuestra sesión de hoy, que es la segunda vez que toco, más bien la cuarta, pero las dos primeras fueron ya hace varios meses. De forma reciente, la vez pasada y esta, me voy a referir, o me seguiré refiriendo, a esa virtud tan olvidada que es la timidez, la cobardía, la falta de voz en cuello, la ausencia de asertividad, de determinación valerosa para defender lo que es el don divino de la vida, el don sagrado de la vida humana. Así que nuevamente me baso en mi maestro más inmediato, en el maestro que más me ha acompañado desde mi adolescencia como maestro y que es mi hermano, el número 3 de los 12 que fuimos, porque ya nada más quedamos 8. De estos, de mi hermano Salvador, que es doctor en filosofía, con todo el título bien logrado en un tremendo examen en la Universidad Iberoamericana, no al estilo de la Yasmín Esquivel, ¿verdad? Plagiando tesis, sino realmente pasando por a una serie de obstáculos muy severos y con sinodales tremendamente pesados que tenían todas las ganas de hundirlo por el simple hecho de apellidarse Abascal. Bueno, pues continuando pues con la aportación de mi hermano Salvador Abascal Carranza, su artículo en el cual nos vamos a basar hoy para esta exposición en defensa de la defensa de la vida, él lo llama El aborto como crueldad y violencia. Y lo subtitula, es nuestro tema de hoy, ¿libertad de qué o para qué? Como gritan todas las abortistas, o como lo gritan las chiquillas de 14 años que le dicen a su mamá, yo quiero abortar porque soy dueña de mi cuerpo y no te metas en mi vida. Y yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. ¿Sí? ¿Es cierto que es su cuerpo? Vamos a analizarlo despacito. Por eso lo titulamos ¿Libertad de qué o para qué? Comienza mi hermano por hacer mención de un gran escritor norteamericano, Ron Paul, que dice, being pro-life, necessary to defend liberty. Traducción. Es necesario ser pro vida para defender la libertad. Bien. Y Ron Paul comienza diciendo lo siguiente. Hoy asistimos a la destrucción de la libertad individual. Y podría más de uno parar las orejas y arquear los ojos y decir, ¿cómo? Si nunca la humanidad ha sido tan libre. Falso. Veremos por qué. Continúa Ron.
Con el aborto, los estatistas que lo defienden y lo persiguen, lo buscan, han encontrado el método más efectivo para destruir la libertad. ¿Cuál es? Destruir a la persona. Pasamos ahora a cederle la palabra a mi hermano, quien comienza diciéndonos: pasemos ahora de un tema por demás doloroso y espeluznante, como el que describimos en la sesión anterior. Todos recordarán, los que estuvieron, cómo describí con pelos y señales cómo se realiza un aborto. Hago una breve síntesis para los que no estuvieron, si bien recomiendo que los que no estuvieron, una de dos: o vean el archivo, el video que ya subí a todos los grupos, pero si por un error mío alguien no tiene el acceso a ese video que está subido a todos mis grupos, nada más pídamelo por favor y se lo hago llegar a más tardar mañana, que es la parte anterior donde describo con mucho detalle cómo se realiza un aborto. En breve síntesis, las pinzas dentadas del cirujano agarran una pierna, la arrancan del cuerpo del bebé y la sacan. Y arrancan otra, y arrancan los intestinos, y arrancan el corazón, y lo último que sale es la cabeza, que no tiene el tamaño más grande que el de una ciruela. Esta atrocidad fue la que describimos con mucho detalle en la sesión anterior, y que la sola descripción de esta inconmensurable, inaceptable, indescriptible ferocidad y perversidad, la verdad no entiendo cómo ha cobrado carta de naturalización entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Como algo así como quitarse y cambiarse una falda, o quitarse y cambiarse un pantalón o un traje, o como matar una pulga o una mosca que anda por ahí dando molestias. Así es como hoy se mira el aborto. Y bueno, ahora pasamos a ver lo que hoy nos dice mi hermano, pero desde otro enfoque. Ya no es la brutal descripción que a mí me causó dolor de estómago, porque confieso que esa descripción que él hace no la había yo leído, sino hasta en la mañana del día que lo expliqué. Veremos ahora algo más filosófico, algo más antropológico, y lo analizaremos desde un punto de vista ético. Fíjense que mi hermano no dice moral, dice ético. ¿Por qué? Porque para quienes no lo sepan, la moral es local, la moral es individual. Así podemos decir que existen tantas clases de moral cuantas clases de personas existan, o bien tantas morales cuantos individuos poblemos la tierra. 8,000 millones. Cada quien puede tener la suya. Pero la ética no. La ética no es individual. La ética no es local. La ética es universal. Y aparte de ser universal, está intrínsecamente grabada por Dios, nuestro creador, en nuestra persona, en nuestra naturaleza humana. De tal forma que la ética no se escoge. La ética nos fue dada. Podemos desobedecerla o no. Podemos obedecerla o no. Pero cuando nos apartamos de la ética, no podemos decir que es un acto de libertad. Más bien, es un acto que nos destruye y nos esclaviza. Y en esta sesión veremos por qué. Desde el Renacimiento, pero sobre todo a partir de la Revolución Francesa, se ha abusado del término y del concepto libertad, hasta convertirla en una palabra vacía de contenido. Lo mismo le pasa
a la palabra derecho, que se ha usado cada vez más para expresar justamente lo que no es el derecho o de lo que no se tiene derecho. La libertad es un derecho humano y los derechos humanos son categorías que están inscritas intrínsecamente por Dios en lo más íntimo de cada ser humano y por lo mismo no dependen de la definición arbitraria de ningún gobierno, como este bruto que tenemos en Palacio, que pretendió lanzar su cartilla moral. Por fortuna fracasó, pero de todas maneras todos los días nos da una malevolente, perversa y absurda clasecita de moral. No, la definición no puede ser tan arbitraria como la del malo, ni la de ningún otro gobierno, ni la de ningún parlamento, ni la de ningún departamento de justicia en ningún lugar de la tierra. ¿Por qué? Porque el derecho inalienable a la vida y por lo mismo a la libertad es esencialmente el derecho de estar libre de agresiones. Y es el Estado con sus leyes quien debe garantizar dicho derecho fundamental. Fíjense bien, queridos amigos, si no se garantiza el derecho a la vida, pues ya no existe ningún derecho, porque habremos aniquilado al sujeto de los derechos, es decir, a la persona a la cual le negamos sus derechos desde que fue concebido, su derecho a seguir vivo, su derecho a nacer, su derecho a crecer, su derecho a tener un papá et une maman pour chaque enfant, un papá y una mamá para cada chamaco, como lo dicen los franceses. Todo eso hoy se niega de una manera millonaria, multimillonaria. No solo me refiero a los millones de personas que son abortadas, sino a los miles de millones de dólares con los cuales se apoya este crimen de lesa humanidad. Y es, pues, el Estado con sus leyes quien debe garantizarnos el derecho fundamental. Es verdad por lo mismo que sin el respeto por la vida no existe la libertad. Donde no hay respeto por la vida humana, se pueden cometer los crímenes más atroces. Y lo más atroz de eso es que el crimen se cometa, ojo, el nombre de la libertad. Soy libre para decirle al escuincle que traigo en mi vientre, fuera de aquí. Y yo a una chava de 18 años, con la que estaba debatiendo hace mucho tiempo en un programa del Canal 4 con don Jorge Saldaña, que me dijo eso, me levanté frente a la cámara y le dije, dirigiéndome a ella, oye, ¿y por qué en vez de decirle fuera de aquí, no le dijiste a tiempo, no entres? Tenías que haber cerrado las piernas y haberle dicho, no entres, porque soy soltera y porque no estoy casada y porque soy muy joven para admitir una vida en mi vientre, etcétera. Entonces, el mayor crimen al que hoy asistimos y que es el mayor crimen frente al cual invito al grupo a rebelarse y a ser asertivos en la defensa de la vida y de la libertad, es justamente el crimen del aborto. Y lo digo, enójese quien se enojare. Ya tendrá tiempo de desenojarse o hacerse cargo de las brutales consecuencias del aborto. Por esa razón, decía Madame Roland, una famosa heroína francesa, ejecutada en tiempos de la Revolución Francesa, decía ella, oh libertad, al subir al cadalso, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Sí? Donde no se reconoce en el otro, ya sea que se encuentre o no en el vientre materno, su eminente dignidad humana,
se cae en la falacia de que hay seres humanos que merecen vivir y otros que merecen morir. Este es sin duda el mayor fracaso social y político de la sociedad actual. Shulamit Firestone, una de las fundadoras de la revolución sexual y del aborto, decía que el aborto, significaba, fíjense qué absurdo, significaba una forma de liberación. Ah, caray, es decir, liberación de la responsabilidad que supone traer un nuevo ser humano a esta vida, que no es otra cosa que hacer que los bebés paguen con su vida la irresponsabilidad. Pero sobre todo, el egoísmo de sus padres y el fanatismo de quienes presionan a las mujeres para abortar. Además, ya todos sabemos que es un negocio mega millonario. Hay que decirlo una y otra vez. El aborto no es un acto de libertad. No. Si bien es verdad que para perpetrarlo alguien hizo mal uso de su libre albedrío, que no es lo mismo que hacer uso de su libertad. Para distinguir con claridad lo que es libre albedrío y lo que es libertad, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Libertad para o libertad de? Esto es una distinción muy fina y les pido a todos que pongan mucha atención y que si se quedan con alguna duda, no duden en planteármela al ratito en la sesión de preguntas, dudas y aportaciones. ¿Libertad para o libertad de? El ladrón se siente libre de robarle la cartera a un transeúnte. El sicario se siente libre de matar a un ser humano. El servidor público se puede sentir libre de defraudar a los contribuyentes, disponiendo, entre comillas, libremente del dinero de estos últimos. Pero la verdadera libertad, la libertad ética, se usa para hacer el bien, únicamente para hacer el bien. Por ejemplo, trabajar honestamente para mantener a la familia, educar a los hijos en las virtudes morales, éticas y religiosas y en los valores cívicos para ser buenos ciudadanos de ellos y para contribuir a su recta formación espiritual. Sin respeto por la vida humana, no hay verdadera libertad. Los feministas abortistas, las feministas abortistas, porque las hay otras que son pro vida, me consta, creen que es un gran argumento ese que esgrimen en sus marchas. Nosotros parimos, nosotras decidimos. Ciertamente las mujeres tienen la libertad de quitarle la vida a un ser humano, pero no tienen libertad para hacerlo. La distinción es brutal desde el punto de vista ético-filosófico. Repito, ciertamente las mujeres tienen la libertad de quitarle la vida a un ser humano que es su hijo, porque pueden hacerlo físicamente, aunque no deban hacerlo. Pero dar luz a un hijo, es decir, ser madre de uno alojado en su vientre, no convierte a la madre en dueña de su hijo, ni antes ni después de parir. Nadie puede ni debe reclamar derechos sobre la vida de otro ser humano. Lo acaba de decir el Papa Francisco, algo bueno tenía que decir en su mensaje de hace una semana, apenas, el 17 de enero de 2023, el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano escuchó este mensaje en donde el Papa dijo: nadie puede ni debe reclamar derechos sobre la vida de otro ser humano. Solo ellas pueden parir, pero no por eso tienen la libertad para decidir matar al bebé que se encuentra en sus entrañas, aunque tengan libertad de hacerlo desde el punto de vista físico. Espero que haya quedado muy claro este finísimo concepto filosófico
que estoy seguro que casi ninguno de ustedes conocía. La diferencia entre la libertad de y la diferencia para la libertad para. Yo soy libre de engañar a mi esposa, pero no soy libre para hacerlo. Yo soy libre de buscarme la forma de asaltar un banco. Soy libre de hacerlo, pero no tengo libertad ético-moral para hacerlo. Repito estos dos ejemplos para que a todos nos quede sumamente claro este difícil concepto filosófico, antropológico de lo que es la verdadera libertad. Otro de los sofismas que sostienen las feministas, incluso en debates académicos, y otros que defienden el derecho, entre comillas, de la mujer a matar la vida que se desarrolla en su vientre, es explicar algo verdaderamente absurdo, o pretender explicarlo, que el embrión o el feto solo tienen vida potencial. Ahora sí que me tocaron en mi ADN de filósofo. No. No, el feto no vive en potencia como ser humano. Vive en potencia de ser un adulto, eso sí. Pero el acto instantáneo de ser humano se lo da el momento de la concepción. Vamos a ver por qué. Esto nos remite a un concepto aristotélico. La respuesta a esta falacia se encuentra en Aristóteles desde hace 2300 años, quien explica en su metafísica que el cambio que experimentan los seres, todos los seres, puede ser substancial o accidental. Esto, mis alumnos de filosofía que andan regaditos por aquí, en este grupo lo van a entender mejor, pero quiero que todos lo entiendan muy bien. Ya Aristóteles decía, pues, que el cambio que experimentan los seres, todos los seres, incluyéndonos a todos los que estamos aquí, puede ser un cambio substancial o un cambio accidental. Veamos la diferencia. Es substancial, por ejemplo, cuando un león se come un antílope y este deja de ser lo que es y se convierte en parte de la naturaleza del león. Es un ejemplo contundente. Por otro lado, en el cambio accidental, la sustancia está en el acto en cuanto sustancia, pero está en potencia respecto de los accidentes que la califican. Ejemplos, para que a todos les quede claro este denso párrafo filosófico, el cual repito. Por otro lado, en el cambio accidental, la sustancia está en acto en cuanto sustancia, pero está en potencia respecto de los accidentes que la califican. Por ejemplo, un niño varón se va convirtiendo en un adolescente, aumentando de peso y de estatura, de masa muscular, de fisonomía, hasta que al cabo del tiempo puede estar irreconocible, aunque sea siempre sustancialmente el mismo ser humano, desde su concepción hasta su muerte. ¿Cuál fue el cambio sustancial? Ninguno. ¿Cuál fue el cambio accidental? Tamaño, peso, apariencia, medida, conocimientos, estatura, edad, barba, apariencia, vestimenta, todo eso son cambios accidentales. Pero la sustancia de ser persona permaneció inalterada, a pesar de los cambios accidentales. Así que cada uno de nosotros es el mismo que mamá concibió. Es el mismo sustancialmente que mamá nos parió. Pero ¿cuántos cambios accidentales hemos tenido? Podemos decir que no hay un momento, que no hay un nanosegundo igual a otro, en cuanto a que el cambio accidental es un fenómeno permanente en la naturaleza y por lo tanto en la vida humana.
Lo mismo pasa con el ser humano, lo que acabo de decir, con el ser humano embrionario y fetal. Y mi hermano hace una sola palabra de 1, 2, 3, 4, 5. Mete en una sola palabra, como se usa en alemán, esta, ser humano embrionario y fetal. Digámoslo en una sola emisión de voz. Ser humano embrionario y fetal es uno. Y sustancialmente jamás podrá cambiar, porque ya es un ser humano embrionario y fetal. La diferencia es que no lo vemos, porque es un ser microscópico aún, recién fecundado el óvulo. No lo vemos, ni su madre lo ve, pero es el mismo ser humano. Esta es una de las ventajas que tienen los abortistas, que porque no se ve el bebé, embrión o feto, pueden inventar cualquier mentira que les autorice a matar. Porque no se ve. Ah, porque es un montón de células. Ah, porque no es un ser humano. Sustancialmente ya lo es desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque el ADN que lo hace único, individuo, persona, es diferente al del padre, diferente al de la madre y diferente al de todos los individuos de su árbol genealógico ancestral. Veamos ahora con los ojos de la ciencia. Ya dimos el argumento filosófico. Ahora veamos el argumento científico, puramente científico. Un gameto humano, que es un óvulo fecundado, está en acto de ser gameto humano y en potencia de ser embrión. Pasa el tiempo y este está en acto de ser embrión y en potencia de ser feto humano. Pasa el tiempo y este está en acto de ser feto y en potencia de ser bebé y en potencia de nacer. Pero siempre estuvo en acto de ser persona. Es decir, el gameto sigue siendo la misma sustancia. ¿Cuál es la misma sustancia? Ser humano, ser persona. Pero adquiere su desarrollo natural por los accidentes que lo van conformando. Peso, tamaño, forma, etcétera. Por lo cual no es que la vida esté en potencia, no. Sino que es la vida en acto, pero en desarrollo potencial. La trisomía 21, que es el nombre médico que se le da al síndrome de Down, o a los que cariñosamente, o algunos despectivamente llaman mongolitos, es también un accidente que no le quita a esa personita el ser persona. Como todas las condiciones de vulnerabilidad biológica son accidentes, pero no les quita nada de su ser humano. Es verdad que todos los seres humanos siempre estamos en potencia de algo. Por ejemplo, yo estoy en acto de estar con ustedes, estoy en acto de estar enseñando algo valiosísimo, estoy en acto de exhortarlos a volverse todos apóstoles defensores de la vida, pero estoy en potencia de levantarme, irme a abrazar a mi esposa y dormirme. Así estamos todos, en acto de y en potencia de otro algo. Bien, pero también es cierto, como lo hemos visto, que estamos en acto de ser humanos desde la fecundación. Eso no cambia. Nunca cambia. Es más, no cambiará de aquí a la eternidad. ¿Por qué? Porque somos seres para la eternidad. En el cielo o en el infierno. Seremos seres humanos, glorificados o condenados, pero seguiremos siendo la misma persona humana que fuimos en acto desde el momento de la concepción. Y claro, estamos en potencia de que ese ser humano
que pasa de ser bebé a ser niño, a ser adolescente, a ser abogado y de ser doctorado, de veras, no como la Yasmín, si cumple con los accidentes, la tesis no plagiada, los requisitos que se necesitan para ser abogado, arquitecto, campesino, obrero, psicólogo, ama de casa o lo que gusten. Y así hasta la muerte, de la que todos, sin excepción, ojo, estamos en potencia. Ninguno de nosotros está en el acto de haber muerto y continuar su vida espiritual mientras resucitamos. Estamos en acto de estar vivos, en potencia de morirnos. La vida, pues, queda demostrado, es un continuo desde la concepción. Hay quienes dicen que desde la fecundación, en lo cual estoy de acuerdo. Sí. Hasta la muerte natural. Nadie, repito, tiene derecho a matar a un ser humano, nacido o no. Se me dirá con razón que hay países en donde aún existe la pena de muerte. Sin embargo, aún en estos casos, por ejemplo en Texas y en algunos otros estados de la Unión Americana, el reo procesado es un adulto y tiene derecho a una defensa justa de su vida. No así tratándose de hombres y mujeres que se encuentran en el desarrollo en el vientre materno y que por lo mismo son los seres humanos más frágiles e indefensos y no tienen un abogado más que aquel de nosotros que se decida a propalar, a propagar, a gritar a los cuatro vientos, a voz en cuello, el derecho a la vida, del nonato sobre todo. Seamos pues apóstoles, como lo pide el Evangelio de hoy, apóstoles de la vida, apóstoles de la trascendencia, apóstoles de la salvación de esas personitas. ¿Por qué? Porque a los bebés que matamos en el vientre materno les quitamos su derecho al bautismo por agua, al bautismo por sangre y al bautismo por deseo. Y por lo tanto, nunca serán herederos de los dones del bautismo, que nos convierte de criaturas en hijos de Dios. Y al morir tendrán una felicidad natural. Pero qué triste, no estarán en el cielo. Es un tema que por otro lado estoy estudiando a fondo, porque tiene muchas aristas, muchos asegúnes, y ya más adelante lo trataré en cuanto me sienta debidamente conocedor de este peliagudo tema de qué sucede con la vida de los nonatos no bautizados al pasar a la otra vida. Claro, resucitarán también, pero ¿con qué apariencia? ¿De qué edad? ¿Qué sucederá con ellos? No cometieron pecado alguno, pero no fueron bautizados. Es una tragedia teológica, sobre la cual abundaré en sesiones próximas. Generalmente esos hombres y mujeres, pues, no cuentan los reos norteamericanos o franceses también, o rusos, cuentan con un buen abogado, generalmente ya sea pagado por ellos o por los familiares, o cuando no pueden, pues por el Estado, ¿no? ¿Y cuál es entonces nuestro deber? Para esos niños que no tienen abogado, pues convertirnos en héroes y heroínas, que nos apostamos junto a los abortorios, con riesgo de ser encarcelados, como sucede en la Unión Europea o incluso en los Estados Unidos, no en todos los estados, pero sí en la mitad de ellos, que la gente que reza en los abortorios va a la cárcel, aunque esté a unos metros de distancia, nada más por estar parado ahí. El policía lo puede detener porque parece que está orando, y eso es un crimen contra la libertad de las mujeres que hasta hacen cola para entrar a asesinar a sus bebés.
En muchos casos tendremos que arriesgar la vida, la libertad o nuestro dinero. Mi hermano Salvador promete un artículo próximo sobre este riesgo que consiste hoy en defender la vida. Y continúa, para terminar, no tenemos libertad para matarlos sin juicio alguno. Tenemos libertad de hacerlo, pero no tenemos libertad para hacerlo. Solo porque hay hombres y mujeres que se sienten liberados de una amenaza, ¿por eso tenemos libertad para matarlos? ¿Es acaso el bebé una amenaza? Muchas abortistas dirán que sí. Es una amenaza para mi cuerpo, mis enhiestas curvas caerán en el ejercicio de mi maternidad, interrumpirán mi carrera académica, interrumpirán mi meteórica cadena al éxito político, social, económico, o como actriz, o como artista, o como simple mujer. Qué terrible. Muchas se preguntan o muchas reclaman, es que atentan contra nuestra libertad profesional, artística, política. Yo pregunto, como pregunta mi hermano, ¿qué entenderán esas mujeres por libertad? ¿O es para librarse egocéntricamente, egoístamente, de lo que consideran una carga insoportable? Pues sí, así lo miran ellas. En estos casos es más frecuente que sean los varones los principales responsables de los abortos, por la presión que ejercen sobre la mujer. No quiero un hijo, ¿eh? No me salgas con que estás embarazada, ¿eh? No, ni se te ocurra. Vamos al laboratorio. Sí. Aunque ella no quiera, en la gran mayoría de los casos, el culpable, el asesino intelectual, es el varón. Y claro, hay que incluir a los parientes que se burlan del embarazo, a los amigos, entre comillas amigos, porque con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Y a los médicos que hacen de esto un negocio que sin excepción los tiene millonarios en dólares. Pero en todos los casos, la palabra o el concepto de liberación es el que desdichadamente hoy se impone, falazmente, falsamente, tramposamente. Porque la verdadera libertad, la libertad para, se encuentra en la observancia de la ley natural y en la obediencia a la ley divina. Esa que dice, no matarás, no robarás ni mentirás, etcétera, traducida en el decálogo que Dios le dio a Moisés y que nosotros, como cristianos, o al menos como creyentes, conocemos muy bien porque incluso lo tenemos grabado intrínsecamente en cada una de nuestras células, en cada una de nuestras partículas subatómicas. Ahí está grabada la ley natural, la ley de Dios. Bien, con esto terminamos un poquito menos larga, un poquito más breve, nuestra exposición de hoy, para pasar como siempre a la sesión de preguntas, dudas, aportaciones y demás. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Yo, Tenemos doctor. la mano levantada de Fernando. Adelante, Sí, Fer. sí, la última parte que hablaba de qué pasa con estos bebés que son abortados. Yo no les puedo decir feto ni producto, son bebés. Bebés. Sí, acabo de tener a mi nieto y lo seguí todo su embarazo de mi nuera y es un bebé. Claro. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, haciendo una analogía de la muerte, por ejemplo, el ladrón que está a un lado de la cruz con Jesús, que no está bautizado, me imagino que no estaba bautizado, Pero y ¿a cuál de ellos te refieres? al que le dijo que se callara al otro, que pues nosotros estamos aquí, Ay, Fernando, ya lo dije. ¿sí? Tiene bautismo por deseo.
Sí, por deseo. Pero, por ejemplo, Tan válido como el de agua. sí, pero estos bebés, los mártires, o alguien que es mártir y muere y sin estar Bautismo de sangre. bautizado de sangre, ¿no aplica lo mismo para estos No, bebecitos? porque la madre no lo mata en cuanto cristiano, lo mata en cuanto estorbo. No podemos hablar de un martirio en el sentido, en el sentido neto, en el sentido lato, perdón, de lo que es un mártir. Ok, debe tener esa característica. Sí, el martirio es un concepto muy bien definido por el Catecismo de la Iglesia. Chécalo, está en la Ok, red. Es un librote de 1000 hojas, pero sí, vale sí, la sí. pena pasearse por él y encontrar muchas respuestas a multitud de dudas que un buen católico, un buen cristiano o un simple buen creyente se tiene que estar formulando todos los días de su vida. Y aquí Nuri tiene otra pregunta. Adelante, Nuria, qué gusto que platiques. Gracias, doctor. Quería, porque no, yo pensaba que era lo mismo, o no sé si es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre fecundación y concepción? Si es que la hay o es lo mismo. Curiosamente, mi hermano Salvador diferencia ambas, Ajá. pero como no soy médico, la verdad es que confieso en mi ignorancia, no sabría contestar. Ok, ok. Pero te prometo preguntárselo a mi doctor oncólogo, no, a mi doctor urólogo, que es todo un sabio. Ok. Mañana le mando un WhatsApp y le pregunto si es que hay alguna diferencia entre, ¿cómo dijiste? Fecundación y Y concepción. concepción. Correcto. Ok. Bueno, pues ya tenemos algo para averiguar y gracias por ponerme a parir chayotes. Gracias, doctor. O tú, Doctor, buenas Ricardo, noches. ¿sabrás la diferencia? A ver, platícanos. Eh, Muy sencillo. Lo que es la fecundación es el proceso es el proceso. La concepción es el acto divino, ¿de acuerdo? Es algo así como el proceso de morir biológicamente y el proceso de morir espiritualmente. En eso es, o sea, es por decirlo así, describen el mismo evento desde dos puntos de Pero es vista simultáneo, distintos. ¿no? Es simultáneo. Por ejemplo, en los animales hay fecundación, pero no hay concepción. Correcto. La concepción es exclusiva del ser humano. Bueno. ¿Por qué? Porque en el momento de la concepción se crea un Por eso alma se humana. dice la Inmaculada Concepción y no la Inmaculada Fecundación. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay que recordar que solo el ser humano es concebido por el simple hecho de que en ese momento se crea un alma humana. En ese Bueno, momento Dios la Dios la crea. crea. En el Es momento decir, de Dios la la crea. fecundación, Dios crea el alma humana con conocimiento de quién es y por eso en la Biblia se dice, te conocí antes de que nacieras. Exactamente. Entonces, por decirlo así, fecundación es todo ser vivo. Concepción solamente es el ser humano. Magnífica respuesta. Muy Esa bien. es una. Dos, si es que también me preguntaban acerca de las almas de los niños no bautizados, especialmente de los abortados. Oficialmente la iglesia no ha tenido ninguna pronunciación. Sin embargo, sabemos por revelaciones que todos esos niños están esperando, sin saber que están esperando, el momento de la revelación final, porque están en el limbo, ¿de acuerdo? En el limbo, sí, eso es la En el doctrina limbo, del sí. que el limbo no existe de una forma oficial, pero sí es un concepto que han manejado. Yo lo Ahora sí conocí que desde niño, ese concepto, el del limbo. yo también, y que lo han manejado muchos santos a lo largo de la historia. Sin embargo, como no hay algo oficial todavía por parte de la iglesia, es por O eso sea, que no hay algunos algo sacerdotes, dogmático, pues. no hay algo dogmático, exactamente esa es la palabra exacta. Hay muchos sacerdotes que no lo aceptan. Sin embargo, en revelaciones privadas se sabe que esos niños están ahí y que inclusive hay adultos. ¿Por qué? Sabrá Dios. Ahí sí son cosas que me superan en lo que he leído. Yo estoy Pero averiguando, estoy estudiando ese tema precisamente con un filósofo, doctor,
que es mi hermano Salvador, que estoy seguro, ya me lo dijo, sí, hermano, domino el tema y te voy a ilustrar, pero pues estoy en proceso de aprendizaje yo también, que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Sí, Ponernos siempre a basta, desarmarnos lo más posible. basta decir que de ese tema han escrito 2 o 3 sacerdotes exorcistas porque se han encontrado con esas almas. Esas almas no saben, o algunas saben que están muertas, pero están totalmente desconcertadas porque no saben hacia dónde ir. Tienen mucha rabia, pero al mismo tiempo son capaces de rezar. Cuando son capaces de rezar, no son almas condenadas. Entonces, los sacerdotes, por medio de un proceso de que hagan oración, etcétera, etcétera, han conseguido que vean la luz y que vayan hacia Dios y entonces ya que sean juzgadas por Dios, pero ya con el proceso de haber pedido perdón, dice, seguramente la salvación la tienen, pero pues ya el perdón de los pecados ya ese es otro tema, ¿no? Es ya pasar por el purgatorio, corto o largo. Entonces, son situaciones que no hay una definición dogmática, pero que las gentes, los sacerdotes que han tenido experiencia con ellos, dicen, pero por supuesto que existe el limbo, por supuesto que son almas que no saben que hay algo mejor. En la situación desde los niños, están en una situación de estar contentos, no están felices como Y mi deberían padre estar me en el cielo. explicaba que era una felicidad natural. Exactamente, están en una felicidad, en una tranquilidad natural. Entonces, lo que sí Lo podemos que hacer, no se ha definido es que no se sabe por cuánto tiempo estarán así. por revelaciones hasta el fin del mundo o hasta que sean bautizados. Podemos hacer bautismo por espíritu, que eso tampoco está dogmatizado, por decirlo así, pero que sí lo han recomendado muchos sacerdotes, especialmente Bueno, pero imagínate, si la iglesia no se ha pronunciado, pues nosotros tampoco. No, sin embargo, le voy a comentar algo. Había una enfermera en Inglaterra que trabajaba en un hospital donde se practicaban abortos. Ella bautizaba a los niños abortados todas las noches. Llevaba un registro de todos los niños que habían sido abortados y bautizaba a cada uno de ellos en espíritu porque no tenía ni el cuerpo, ¿de acuerdo? Y cuando ella murió, ella estaba con trances muy fuertes, con el trance de la muerte que es muy pesado, y entonces empezó a gritar llena de alegría. ¡Ay, niños, niños, mis niños, cuántos niños! Todos esos niños que ella había bautizado habían llegado por ella para acompañarla al cielo. Y como eso hay muchos eventos que se saben, obviamente la iglesia pues, existen, pero la iglesia prudentemente no anda No se pronuncia. todavía no hay una pronunciación porque todavía no hay una definición exacta en ese tema, pero sí se sabe de que bautizar a esos niños. Más que se sabe, se cree. Y se cree, digamos, aislada y casualmente, pero no se sabe de manera contundente. O sea, no es un conocimiento del cual podamos echar mano cualquier persona. Bueno, voy de acuerdo. Sin embargo, yo sí tengo confianza en los sacerdotes exorcistas que lo han dicho. Entonces, digo, yo al menos yo sí tengo una creencia firme en que se pueden bautizar. Ya lo han dicho, bueno, ya dejémoslo ahí. Entonces, hasta que sean bautizados o hasta que encuentren la luz, por ejemplo, estas almas adultas que están en el limbo, pero para ello necesitan sacerdotes que tengan mucha sensibilidad, mucho conocimiento, que sepan de qué están tratando. No podemos nosotros decir, sí, yo voy a... No, no, no. Recemos por esas almas, recemos por todas las almas de los difuntos que no han encontrado su camino o que están en el purgatorio. Esa sí es obligación nuestra. Bueno, Pero lo del de ahí, purgatorio sí. Y pues yo diría que también por los del limbo, ¿no? exactamente, o sea, por las almas que están muertas, que todavía no saben hacia dónde irse. No, Pues, cuerpos muertos, pero almas vivas. almas vivas, exactamente. Entonces, esa es la comunión de los santos. Dios nos exige la calidad de la oración por ellos. Es de hecho una de las obras de misericordia, rezar por los muertos, por vivos y difuntos. Y ellos están difuntos. Purgatorio o en el limbo, están Donde sea. difuntos, necesitan nuestra oración. Muy bien, Ricardo, excelente, muchas gracias. Gracias. Tenemos a Mario Limón, aunque se ve todo negro, mi querido Mario. Doctor, antes Sí, de... José Carmelo. Sí, le quería robar nomás un minuto sobre la concepción, la fecundación. Son términos básicamente para la reproducción.
incluido el término de fertilización. Fertilización se utiliza para, o se utilizaba para las plantas, para los vegetales, Ajá. la Fecundación para animales para animales y y seres la humanos. concepción para el ser humano. Sí. Básicamente ese es el uso de los términos, pero los tres es para la reproducción. Bueno, Sí. muy bien. Gracias, José Carmelo. Mario Limón, adelante. No te veo. No, porque la cámara está aquí como rarita, entonces, soy Fabi. Juan, Hola, ¿cómo Fabi, estás? qué Buenas gusto. noches. Lástima Oye, pues que a no ver, te podamos mirar. no, mejor porque estoy mechuda. Oye, fíjate que, a ver, te quiero comentar algo. Ya existe ahorita en Roma personas que están buscando la causa para la canonización de los niños abortados. De hecho, tengo el contacto, se llama Giovanni Antonucci, es un italiano que está trabajando con esto. En realidad, lo que se pretende es que se les declare mártires. Efectivamente, como mira. dices tú, el martirio está enfocado en que sea por morir por Cristo. Sin Sí. embargo, se está manejando aquí en este proceso de que se declaren mártires porque han muerto como resultado de todo el ataque de estos últimos tiempos contra la vida, que en realidad es un ataque contra Cristo mismo. Satánico, sí. Pues sí, claro. Entonces, Bueno, sí digamos contra el existe, cuerpo místico de Cristo, ¿no? exacto, que es la iglesia y que somos nosotros y que somos sus hijos. Entonces, sí existe ya la causa para la declaratoria de los niños mártires del aborto. Sin embargo, existen también ya ahorita, se están haciendo lo que son, ya ves el proceso, ¿no? Que se llama en Roma, ya se están haciendo todos los procesos para la canonización, pero se están viendo los milagros. Entonces, está habiendo muchísimos milagros en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, yo aquí en Puebla, que la verdad nos encomendamos por varias cosas, ha habido ya varios fuertes milagros de encomendarse a los santos niños mártires del aborto. Entonces, bueno, hay una página, déjenme, te la busco y te la mando para todos los que quieran entrar y ver. No, bueno, Y pues es obviamente todos vamos a entrar, es apasionante eso. muy, muy, muy importante y te puedo hablar de milagros, de curaciones, de conversiones. Concretamente, hace 2 años nosotros pedimos la intercesión de los niños mártires del aborto cuando la Suprema Corte de Justicia, Lelo de la Rea, quería meter el aborto. En ese entonces, hace 2 años, teníamos de los 5 ministros de la primera sala, teníamos 4 votos a favor del aborto y solo 1 en contra. Cuando hablamos con el director nacional de comunicación del Frente, nos dice que está perdido y que no hay nada que hacer. En ese momento, pues empezamos a pedir la intercesión de los niños y nosotros fuimos a Ciudad de México el jueves. Para el martes siguiente, que fue la sesión ya de la primera sala, se volteó la votación. Fueron 4 votos en contra de la resolución del Arturo Saldívar y solamente él votó a favor de lo que él estaba proponiendo. De su proyecto Entonces, de ley. no era el proyecto de ley, era lo de la inconstitucionalidad de las leyes de la Constitución del Estado de Veracruz. Okay. Entonces, lo que te quiero decir, Juan, o sea, concretamente ese día se revirtió. No, bueno, Por ponerte un ejemplo. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, prometo buscar la página y enviárselas para que tengan y Magnífico, puedan yo la entrar. difundo a todos, con mucho gusto. Sí, esa es una cosa. La segunda cosa, rapidísimo, que también quiero comentar, es que para que se pueda aceptar el aborto, en otras clases se ha mencionado y muchos de los que están aquí lo saben, se tiene que dar el uso del lenguaje. Entonces, si dicen aborto, es una palabra que la gente entiende lo que es, un delito. Entonces, para que pueda pasar tanto en congresos como en todo lo que es el cambio de mentalidad en la sociedad, hablan de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el lenguaje está siendo cambiado. Cuando aquí en Puebla tuvimos el Parlamento abierto por el aborto, fíjate, se nos prohibió decir casi la palabra aborto, se nos prohibió mostrar imágenes.
Yo mostré un bebecito de las 12 semanas de yeso y la diputada que estaba llevando el control de la mesa me dijo que tenía que sacarme porque había mostrado yo una imagen. Era un bebecito de yeso de 12 semanas. Entonces, para que se pueda permear en la sociedad el tema del aborto, se tiene que cambiar la concepción, las palabras, el manejo, el uso. Entonces se habla de un derecho y se habla de, o sea, es interrupción, es derechos sexuales y reproductivos y todos los que ya todo el mundo sabe Todo que eso no voy a es un repetir. lenguaje tramposo porque no hay interrupción, Claro, 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 pero todo eso lo hacen. ni Y hay por derechos último, sexuales ni reproductivos. Es no, que han pues hecho como un secuestro del lenguaje. en relación a los derechos sexuales y reproductivos, cuando fue la Convención de Beijing, en realidad ahí se hablaba de la salud sexual. Se hablaba de salud sexual, no de derechos sexuales y reproductivos. Pero aquí Pero ahí nuestros, empezó a propalarse por todo el sí, mundo pero lo que el quiero aborto como un decirte, derecho. sí, pero te quiero decir que en México, concretamente, los legisladores, cuando se permea los resultados de Beijing, lo que hicieron fue traducirlo como derechos sexuales y reproductivos, cuando en realidad de lo que se estaba hablando en Beijing, aunque era la puerta, pero allá se hablaba de salud sexual. Es diferente. Entonces, fíjense cómo ellos están manejando tantos y tantos cambios de los vocabulario, del manejo del lenguaje para que la gente lo entienda. Y cuando se habla de derechos, es el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo, el derecho a tal, lo que ya mencionaste tú, que no voy a repetir, pero la importancia entonces de que nosotros entendamos como gente que trata de estudiar, de dónde viene ese lenguaje que lleva hoy a nuestros jóvenes, niños y adultos jóvenes a aceptar todas estas cosas. Entonces el aborto está siendo algo permeado. Esta semana pasada fue la marcha en Estados Unidos por la vida y hubo réplicas en todo el mundo, obviamente no se entera uno ni nada, y termino diciéndote nada más que cuando vino Kamala Harris a México el año pasado, para empezar, se publicó en el Reforma que México acababa de recibir un dinerito, 330, Dinerote, dinerísimo. 330 mil millones de dólares. Y casualmente, después de esto, cayeron los últimos 6 estados de la República que faltaban para el matrimonio igualitario. Entonces, para el tema del aborto, Poderoso caballero es don dinero. nos va a pasar eso, Juan, nos va a pasar eso. Pero bueno, como hay otras manos levantadas, yo ya bajo la mía. Gracias. Excelente aportación, mi querida Fabi. Además, debo decir que nuestra querida Fabiola Tepox es toda una militante provida en Puebla, es una activista extraordinariamente bien ilustrada, muy bien formada, muy combativa, como yo invito a todo el grupo a hacerlo. Gracias, Fabi, Gracias, por tu Juan. participación. Te mando Gracias, un gran abrazo, Juan. Pues amiga. aquí. Sí, gracias, Juan. Abrazo. Bien. Tenemos una pregunta de Braulio Carlos Salor Vargas que dice, perdón, ¿qué es el limbo? ¿Es lo mismo que el purgatorio? No. El limbo es un estado indefinido. Es un estado que además no ha sido definido de manera precisa, pero se supone hasta la fecha que es un lugar en donde las personas que están ahí por diversas razones o causas no están en el cielo, no están en el purgatorio, no están en el infierno, están en un estado especial en el que no sufren, sino que tienen una alegría natural, un estado de, digamos, no de plenitud, pero sí de satisfacción natural, y en la cual, ojo, esto es lo principal, no conocen ninguno de los otros 3 estados, ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio. Por lo tanto, no pueden sentir ningún sentimiento, no pueden tener ningún sentimiento de pérdida o de alegría sobrenatural. Eso sería la mejor definición que puedo dar de lo que es el limbo, que repito, no es el purgatorio, ni el cielo, ni el infierno. Bien,
Tenemos a la mano levantada de David Gómez. Adelante, David. Prende tu luz para verte. Hola, buenas noches. Hola, David. Se me apagó la luz. No te preocupes. Referente a lo que es el limbo, yo he estado también escuchando las experiencias de exorcistas, que es verdad, o sea, las almas que no se quedan atrapadas en cuanto a, no sabemos bien por qué, pero quedan ahí como en espera del juicio. Porque cuando alguien muere, un adulto, normalmente Jesucristo No, viene de un inmediato al adulto, juicio. perdón que te interrumpa, un adulto que ya ha tenido la libertad de Ujú. y la libertad para del bien y del mal, no puede ir al limbo. No, me refiero a que un adulto cuando muere, normalmente Jesucristo viene a él para el juicio inmediato, el juicio personal. El juicio personal, Pero ¿cierto? pero en este caso no, porque quedan en espera, quedan, Sí, como pero decía el son compañero. los abortados, son los Ajá. niños que mueren sin bautismo, aunque ya hayan nacido, sin bautismo y que antes de recibirlo mueren por causas diversas. Una caída, un Sí, sí, asesinato, una enfermedad mortal, que no fueron bautizados. Ellos están en el limbo, porque en no el son limbo, así es. sujetos de juicio personal, porque no cometieron ningún acto malo y tampoco ningún acto bueno. Es decir, no tienen méritos, entonces van al limbo. Así es, están como en espera. Correcto. Lo que no Pero se sabe bien, bueno, ya Ricardo se extendió bastante sobre el tema, yo también, y lo único que podemos decir es que nos conviene estudiar, profundizar y esperar alguna definición de la iglesia que muy probablemente tarde otros 500 años o más, no lo sé. Si no se ha pronunciado de manera dogmática, es por algo que ellos, que saben más que nosotros, saben muy bien por qué no lo han hecho. ¿Sí? De y todas maneras, otra, eso no excluye el deber de la oración y no nos excluye a nosotros de ninguna de nuestras obligaciones cotidianas. Al contrario. ¿Ven? ahora bien, en esta lucha pro vida, y Sí. según lo que yo he leído de Santo Tomás de Aquino, cuando ya esta tiranía o cuando un tirano ya es pertinaz, o sea, es terco El en ejercicio del hacer mal. en ejercicio del mal y está afectando al pueblo cristiano, o sea, a todo el planeta. En algún momento, en defensa ahora sí que en defensa de la propia vida se puede usar también ya, o sea, sacar la espada. Por supuesto que sí. La Biblia está llena de ejemplos de eso. 3 de las mayores santas del Antiguo Testamento fueron guerreras. ¿Y qué guerreras? Jael, Judith y Débora. Judith le corta la cabeza al tirano Holofernes. Jael le clava una estaca en la cabeza al tirano de su época. A ver si me acuerdo, Císara se llamaba el tirano. Jael a Císara, Judith a Holofernes y Débora encabeza un ejército numerosísimo para liberar a su pueblo Israel de la tiranía de los filisteos o de alguna otra raza circunvecina que les había quitado su libertad. Y bueno, eso es del Antiguo Testamento, y en el Nuevo tenemos a mi santa favorita, Santa Juana de Arco. La batalla de Lepanto. Y bueno, pues la batalla de Lepanto, posterior a Santa Juana. ¿Sí? Y Sí, tenemos porque a varios reyes, como algunos reyes ingleses, algunos reyes franceses, algunos reyes españoles, que lucharon en la defensa de la fe y por la libertad de su pueblo. Eso se llama guerra justa. Y el ajá, tiranicidio está conceptualizado como un derecho de los pueblos a librarse del tirano pertinaz, como tú lo has dicho sabiamente. ¿Correcto?
Sí, es que sabe por qué lo comento, porque la hermana anterior de Puebla dice muy bien, porque yo también soy activista aquí en Veracruz. Qué Me bien, uno David, a, felicidades. a Cintincengo, y al frente aquí cuando hay marchas. Nos hemos dado cuenta que efectivamente hay una financiación enorme y y es muy doloroso ver cómo nos rechazan los escritos, nuestras quejas, nuestras marchas, y va a llegar un momento en que se va a tener que utilizar una defensa más descarnada. Solo una corrección a mi querida amiga Fabi en cuanto a la cifra que mencionó. No son 350,000 millones de dólares, porque eso sería una cifra similar a grandes gastos del gobierno federal. No, la ayuda que manda George Soros, otro Klaus Schwab y los líderes de la ONU, de la UNESCO y parecidos, asciende a la cantidad de 350,000 millones, pero de pesos. Sí, aclaro, porque si no serían 20 veces más. Son de pesos. Ay, perdón, dije dólares. 350,000 millones de pesos. Es la Perdón, sí cifra que yo conozco dije- oficialmente. ¿Sí? No, sí, perdón. Sí dije dólares, fue error Dijiste de... dólares. Qué No, bueno pues que es que la Kamala trae dólares, pero está bien. no te preocupes. Sí. Además dijiste que mala. No se llama que mala, se llama qué mala. Dije Kamala, dije Por Kamala y eso tú dices dijiste mala. Kamala y yo le digo qué mala. Sí. Porque tiene un Quémala doctorado mejor. honoris causa por las huestes de Satanás, te lo juro. O sea, ¿qué Sí, ya. perversidad no conoce esa mujer? Bueno, es algo verdaderamente monstruoso. En fin, Mejor otra clase nos cuentas de sus sí, claro, travesuras. sus travesuras de qué mala Harris. Bien, gracias David. Tenemos a Andrea Medina. Adelante, Andrea. Gracias. Felicidades por eso, David Gómez. No sabía que eras activista pro vida, así que bienvenido al grupo. Adelante, Andrea. Gracias. Buenas noches a todos. Yo tengo una pregunta y sobre los bebitos abortados pero espontáneamente, cuando, bueno, pues uno no se da cuenta, ¿no? Y Claro. Sí. solito se va. No hay crimen También, ni pecado. ajá, claro, pero ese bebito, su almita, ¿dónde se va? Al limbo. Igual al limbo. Ya, esa era mi pregunta. Con Gracias. todas las salvedades e ignorancias que tenemos que reconocer, pero de eso sí estamos ciertos, al limbo. Bien. Adelante, Adrián Ortega, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hola, Solo hola. quiero poner un énfasis en lo que es el título de la clase, que es, se puso ¿qué? Libertad, ¿de qué o para qué? Hay un teólogo católico, el padre Iannusti, que habla de la voluntad, o sea, libre albedrío, que es algo tan poderosísimo que nos da Dios, que él explica que cuando el pecado original sucede, cuando Adán y Eva desobedecen, la voluntad, lo más poderoso que nos da Dios, de hecho es lo único que tenemos propio, dado por él, lo demás es prestado, se divide. Queda escindida. Es lo que llamamos la brecha o la fractura por el pecado original. Y aquí es donde el poder agarra su dicotomía de poder de y poder sobre. Y es lo que los psicólogos llamamos ambivalencia. Entonces, aquí esto es, debemos de tener conciencia que el dinero no es don señor, es nuestra voluntad. Bueno, ese de poderoso caballero Claro, don dinero es un verso de Luis de Góngora. Claro, pero sí genera un poder humano, sí, un poder aquí, mediático, digamos. Sí. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros sí podemos utilizar en bien de nosotros y en bien de otros, nuestra voluntad, el libre albedrío.
Y otra cosa, yo considero que obviamente los bebés abortados o los bebés nacen no inmaculados, nacen con el pecado original. Claro. Y es un juicio que solamente es dado, por eso la iglesia es muy reservada, porque ese juicio solamente lo hace Dios. ¿Dónde está un alma? Entonces, por eso, pertinentemente, la iglesia ha tenido su tiempo para... Y dice la palabra limbo. Sí, que de hecho muchos videntes ven ese Esa estado. realidad. Sí. Nada Bien. más, gracias. Excelente, Raúl. Digo, Adrián, yo quiero preguntarle al grupo si quedó bien claro en la mente de todos la diferencia entre la libertad de y la libertad para. O si hay alguna duda, que la hagan ahorita, por favor, antes de que se cierre la sesión. Bueno, pues parece que no hay ninguna duda. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, adelante. La verdadera libertad está entre elegir de todos los posibles bienes el mejor para mi propia vocación. Cuando es entre el bien y el mal, no hay elección posible. No se puede uno aceptar, decir, es que hago o el bien o el mal. No. No tienes derecho ni No siquiera tienes a hacer el mal. libertad para escoger el mal. Así. Tienes libertad de hacerlo, pero puedes no para hacerlo, pero hacerlo. exactamente, puedes hacerlo, pero no tienes la libertad. Entonces, Por eso de se todos los dice en bienes, filosofía, Ricardo, por eso se dice con mucha precisión, tienes libertad de hacerlo, pero no tienes libertad para hacerlo. lo acepto totalmente, es muy buena definición. El detalle es que nos han enseñado a que, bueno, para poder definir qué es lo mejor, tenemos que ir educándonos progresivamente y continuamente, progresiva y continuamente. El detalle es que nos han cortado toda esa educación. ¿Por qué? ¿De qué manera? Para comenzar, nos han quitado se están burlando de la moral y la ética la han convertido en polvo, y los derechos nos han metido miles de derechos que no, miles de cosas que no son derechos. Y que son contra natura incluso. Exactamente. Creo que Adrián quiere comentar un punto sobre esto. Sí, Adrián. El Nada micrófono. más comentar la voluntad que en la masonería la doctrina enseña que lo que enseña es la falsedad para que nosotros entreguemos la voluntad. A la falsedad. La falsedad es para que nosotros voluntariamente aceptemos el mal. Y eso es, la masonería es experta en eso. ¿Sí? La falsedad. Yo creo que es el principal brazo armado de Lucifer. Y de hecho, cuando se entrega la voluntad desde la iniciación, ¿sí? Se toca 3 veces, ¿sí? Y se pide la luz. El bautizado, ¿sí? Ya tiene la luz de Cristo. Claro. ¿Sí? Niega la luz de Cristo. Y la pierde. Voluntariamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere Satanás, nuestra voluntad, porque es poderosísima. Y la masonería es experta en hacernos, con la falsedad, entregarla. Así es. Filosóficamente hablando, es básicamente el liberalismo. El liberalismo es, haz lo que quieras y averigua si te gusta o no. El gusto se convierte en ética. Ese es el gravísimo problema. Y en la masonería, el gusto por el poder, el gusto por el placer, el gusto por lo que sea, se convierte en ética, lo cual es brutalmente horroroso, porque lo que debemos de ser es de gustar la ética. ¿Cómo es? Como Dios la diseñó. Exactamente. Y en ello encontrar nuestro gusto, viviendo éticamente, viviendo moralmente. Morales, yo lo considero superior a la ética. No, espera, a ver, mi querido Raúl, discúlpame que te corrija. Aquí voy a recurrir a las clases de mi hermano Salvador, doctor en filosofía, para aclararte que la moral es individual, es local,
es de grupo. Y así tenemos la moral israelí, la moral de las chicas del Golfo de México, La moral norteña, católica. la moral católica. La moral la católica es lo más bla, bla. excelso Sí, de la pero la ética. moral católica no se llama moral católica, se llama ética, porque es universal. Por su nombre lo dice. La ética universal es el No, catolicismo. hay una ética universal humana, pero ya la Es afinar. derecho natural. Exactamente, pero ya Pero cuando se afina esa es se convierte en universal. moral católica. No, espérame. Es que vuelvo a la corrección de la palabra. No podemos hablar, cuando hablamos de ética, no podemos hablar de moral, porque la moral es individual, grupal, familiar, es de clan, es de clase social, es localista, la Lo moral. entiendo. Bueno, Y la no me voy. ética, es que aquí estamos maleducados todos. Así, por ejemplo, cuando yo estaba en tercero de secundaria y ya mi hermano Salvador era un gran avanzado en estos temas, llegó el maestro y dijo, vamos a dar la clase de moral. Y levanté la mano y le dije, profesor, con todo respeto, lo que usted nos viene a enseñar no es la moral, es la ética, porque la ética es universal, es unívoca e inequívoca, y es la que profesamos en cuanto católicos. Y dijo, tiene usted, Juan Bosco, toda la razón. Además le cité el texto de Santo Tomás y de Lonergan y de Jacques Maritain. Todos ellos, todos los filósofos y teólogos realistas nos enseñan la moral es local, la ética es universal. Ok, entonces es un mal concepto que yo tengo. Bueno, pero es un concepto demasiado extendido. De acuerdo. Y la palabra moral, yo digo, vamos, en favor tuyo, que cuando se habla popularmente de moral, de buena manera, de buen gusto, de buena fe, en realidad se están refiriendo a la ética. Okay. Sin conocer esta distinción semántica. Ok, acepto el punto. ¿Sí? Acepto el Bien, punto. Richard, gracias por tu humildad. Es lo primero. Segundo, los niños abortados no pueden ser declarados mártires. ¿Por qué? Pero está en estudio. Sí, pero es que no pueden ser, y porque esa es una contradicción básica. Pero ¿por qué están en estudio? Déjame explicarlo. ¿Por qué? Porque todo ser humano es criatura de Dios, pero solamente los bautizados son hijos de Dios. Y para ser bautizados tiene que haber un deseo, por lo menos. Aún el bautismo de sangre tiene que haber un deseo. La persona que está buscando la verdad tiene que haber un deseo. En los niños todavía no existe ese deseo y todavía está presente el pecado original. Es cierto, no tienen una responsabilidad personal que los pueda condenar, pero hasta que no sean bautizados, no pueden, no son hijos de Dios. Por espantoso que suene, y no estoy hablando algo que salga de la religión católica, al contrario, me estoy basando 100%. Dice Jeremías, antes de que nacieras, te concibieras, sí, yo ya te tenía pensado. Pero eras criatura, todos son criaturas de Dios, hijos de Dios, solamente los bautizados. Solamente es obligado el bautismo. Si no hay bautismo, no eres hijo de Dios, eres criatura de Dios. Y esa es una de los errores que trajo el Concilio Vaticano II, algunos de los puntos que trajo y que hay que trabajar en ello, pero eso hay que recordarlo. Para ser hijo de Dios tienes que ser bautizado. Puede haber bautismo de sangre, sí, pero tiene que haber un deseo de la persona por la verdad. Sin embargo, les tengo aquí una tremenda sorpresa. La tremenda sorpresa nos la da nuestra muy querida amiga Oliva. Gracias, Oliva. Oliva transcribe en el chat de la reunión algo que es una última noticia, de la cual yo había escuchado rumores y me proponía analizarla justamente mañana. Oliva, me ganaste por 12 horas. Voy a dar lectura al documento que nos regala Oliva en un acto de niña investigadora fenomenal, fantástica. Mis respetos, Oliva. Donde dice, los niños muertos no bautizados irán al cielo. La Iglesia Católica elimina el limbo. La Congregación para la Doctrina de la Defensa de la Fe ya dijo que era una hipótesis teológica el limbo.
reflejaba una visión excesivamente restrictiva de la salvación. Era un problema pastoral urgente por el importante número de niños no bautizados. El Papa Benedicto XVI bautiza a un niño el pasado 8 de enero. El Papa Benedicto, actualizado al sábado 21 de abril del 2007. Ciudad del Vaticano. La Iglesia Católica ha eliminado el limbo, el lugar donde la tradición católica colocaba a los niños que morían sin recibir el bautismo, al considerar que reflejaba una visión excesivamente restrictiva de la salvación. Así ahora se afirma en un documento publicado por la Comisión Teológica Internacional, que depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe y está convencida de que existen serias razones teológicas para creer que los niños no bautizados que mueren se salvarán y disfrutarán de la visión de Dios. Esta comisión estudiaba desde hace varios años el tema del limbo y la publicación del documento muy esperado ha sido autorizado por el Papa Benedicto XVI. No, bueno, Loma loquitur causa finita. El limbo nunca fue considerado un dogma de la Iglesia y no está mencionado en el catecismo. Desde 1984, cuando el actual Papa ejercía de prefecto de la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, ya afirmaba que el limbo era solo una hipótesis teológica y que lo mejor sería no tenerlo en cuenta. El documento de momento se ha publicado en inglés y saldrá en otros idiomas más adelante, según confirma un miembro de la comisión, que precisó que la Iglesia sigue considerando el bautismo como el camino para la salvación, pero en estos casos la misericordia de Dios es más grande que el pecado. Cada vez más niños no bautizados. La misma fuente agrega que los muchos factores analizados ofrecen la suficiente base teológica y litúrgica para creer que los niños que mueren sin bautizar se salvarán y gozarán de la visión beatífica. Es el miembro de la comisión, no develó nada más, pero según la Agencia Católica de los Obispos Estadounidenses, que ha tenido acceso al documento, en el texto se resalta que el limbo reflejaba pues una visión excesivamente restrictiva de la salvación y que hay buenas razones para esperar que los niños que mueren sin el bautismo vayan al cielo. Según lo publicado por ese comité, el documento de 41 páginas considera que Dios es misericordioso y quiere que todos los humanos se salven. La gracia tiene prioridad sobre el pecado y la exclusión de niños inocentes del cielo no parece reflejar el amor especial de Cristo por los más pequeños, subraya el texto. El documento se titula La esperanza de salvación para los niños que mueren sin ser bautizados y según la comisión, el limbo representaba un problema pastoral urgente, ya que cada vez más son los niños nacidos de padres no católicos y que son bautizados, y también otros que nacieron al ser víctimas del aborto, que no nacieron al ser víctimas del aborto. El documento destaca que ni la Sagrada Escritura ni la tradición hay una respuesta explícita a este problema. Un término del siglo XIII, el texto recuerda que en el siglo V San Agustín decía que los niños muertos sin bautizar iban al infierno, y a partir del siglo XIII comenzó a hablarse del limbo, como que es el lugar donde los niños no bautizados estarían privados de la visión de Dios, pero no sufrirán ya que no lo conocían. La Comisión Teológica Internacional precisó que el texto más actual, que durante siglos los papas procuraron no definir el limbo como tema doctrinal y que dejaron el tema abierto, tras estimar que los niños no ponen ningún impedimento personal en el camino de la gracia. ¡Qué genial está esto! Fíjense, tras estimar que los niños muertos en esas condiciones no ponen ningún impedimento personal en el camino de la gracia, los expertos vaticanos afirmaron que Dios puede dar la gracia del bautismo sin que sea oficiado el sacramento como tal, y ello es tenido en cuenta cuando no es posible el bautismo. No puedo sino aplaudir.
Qué bárbaro. Además viene de Benedicto. Para mí, del pontífice más sabio de la historia. Así que así cerramos con broche de oro. Oliva, ahora sí que nos dejaste de a 6 pasmados. Gracias por esa maravillosa aportación. Y ahí está en el chat para que todos se apresuren a copiarla y hacerla un documento propio, por favor. Porque es extremadamente valiosa. Sobre todo este último párrafo a mí me llegó al corazón. Donde dice, perdón, lo repito porque vale la pena. Por favor, ¿no puede copiarlo y mandárnoslo? Yo estoy en carretera. Ah, qué caray. A ver, voy a hacer eso, permítame. Ya lo encontré en el Vaticano, lo acabo de poner ahí. Encontré el documento en el Vaticano. Ah, ¿me lo mandaste? ¿Me lo mandaste, Adrián? Ah, se lo Ya mando se lo ahorita en envié un yo, segundo. profesor. Mándamelo a varios o al grupo que estés. Y yo mañana lo difundo. Y digo mañana porque hoy ya el alto mando me llama. Doctor, quisiera comentar algo interesante. En cuestión de lo que estaban hablando hace rato, es verdad, la gente, según lo que yo escuchaba a un sacerdote del camino, es que todo el que peca o el que hace bien, en realidad está buscando a Dios sin saberlo. No, Obviamente no, que... ¿cómo? El que hace el bien busca a Sí. Dios. Sí, Y el pero que hace el mal no busca a Dios. El que hace el mal busca satisfacerse. no, sí, pero no me refiero a esa manera. Me refiero a que engañado por el demonio, al no tener a Dios adentro, lo busca por la ignorancia en algo en donde no está Dios. Sí, pero ese es un error que no lo excluye de responsabilidad y por eso se Claro que puede no. condenar. Y el problema es el siguiente, que el demonio se ha encargado, obviamente por todas estas élites masónicas sionistas desde hace miles de años, de ir minando adrede la sabiduría, porque se ha ido degradando la humanidad hasta el grado que hemos retrocedido muchísimo. Como usted decía, que en la pirámide más hacia abajo, la gente por ignorancia, por negligencia quizás, pero también ha sido provocado también. Pero eso pero no los exime, porque si tú te pasas un alto y no sabes la ley del tránsito, de todas maneras te ponen la multa. Y de todas Pero el maneras demonio hiciste el mal. así De es. todas maneras Sí, expusiste tu vida y la de otros. sí, pero esa ignorancia hace que la gente también se vuelva sinvergüenza. ¿Por qué? Porque no quieren saber. Porque no Ese es- quieren saber. Claro. Ahí y, está el y- pecado fundamental. No quieren saber. Todo y- pecado es una tergiversación de deseos que Dios puso en el corazón. Absolutamente todos. ¿De acuerdo? así es. El de la lujuria es una tergiversación del deseo de unidad con Dios. Ujú. La gula es un deseo de bienestar, etcétera, etcétera. Cada uno de los pecados es una tergiversación del demonio de un deseo que Dios puso en nuestra alma. Correcto. Todos y cada Dicho uno. de manera filosófica, lo que Ricardo está diciendo es que, como le decía sabiamente Santo Tomás de Aquino, el ser humano no puede desear su mal en cuanto mal. Lo que desea el ser humano es el bien, aunque Ajá. sea objetivamente malo. Sí, eso es lo que quería decir. Subjetivamente es bueno y subjetivamente muestra de alguna manera el hambre de absoluto, el hambre de Dios. Pero no nos vayamos con la exageración de esta verdad, porque fácilmente podemos confundir lo que dicen muchos herejes, que no hay pecado y no hay infierno.
O como dice Lutero, peca mucho, solamente cabo no cree pasa nada. mucho. ¿Eh? Es en serio, lo dice Sí, Lutero, peca fortiter. Y lo escribe. pero cree mucho. ¿Sí? Pues eso es una infamia. Ah, pero añade una frasecita. Peca fortiter sed crede, pero Sí. cree mucho. Ah, qué fácil, ¿no? Pues lo mismo hizo el demonio. El demonio Sí. creyó perfectamente en Dios y aún así pecó grandísimo. Y eso, No solo creyó, lo conoció. sí, entonces, así de que Por eso es su una pecado frase. no tuvo perdón ni redención, porque él conocía a Dios. Y aun Por eso- conociéndolo, lo rechazó y él se declaró Dios. Por Él eso tiene quiso ser razón lo Dios. que dice usted, profesor. La obediencia es una decisión, es el verdadero amor. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias, Oliva, por ayudarnos. Te inspiró el Espíritu Santo y nos iluminó a todos. Así que esa frase de los niños muertos no bautizados no han hecho nada para oponerse a que Dios les derrame su gracia. Hacía mucho tiempo que no escuchaba algo tan pastoral, tan maravilloso, tan contundente acerca del amor de Dios. Bueno, pues dejémonos iluminar, dejémonos bañar todos nosotros por este amor infinito Oiga, doctor, y gocémoslo. ¿Bien? perdón, doctor, quería agregar algo pequeñito. Es referente a eso. ¿Se acuerda de los santos inocentes? Sí. Y ahorita tenemos lo mismo, los nuevos Herodes. Bueno, la analogía Ellos, que la en la acepto. causa de beatificación para ellos es válida, es válida porque son el daño colateral o el objetivo del demonio, o sea, que están dentro de esta batalla. Por eso Correcto. se me Bien, es un buen argumento, no deja de serlo. Y esto va mucho en el tenor de lo que nos decía nuestra buena amiga Fabiola. Bien, queridos amigos, pues nos vemos el viernes en el taller de historia. Debo agradecer a algunos que hicieron caso de mi llamado de lunes y del viernes pasado para que por favor se pongan a mano con su colegiatura de enero. Hubo algún pequeño flujo por ahí, bueno, un poquito mejor que la semana pasada, pero vuelvo a repetir, no me dejen, por favor, en la barranca de enero, como decía Ricardo. Bien, gracias a todos y hasta el viernes. Espero escuchar su despedida. Muy buenas, pero muy buenas noches a todos. Cuídense mucho todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias, Buenas gracias. noches. Adiós. Hasta la próxima, Oliva. Buenas Un abrazo. noches. Gracias. Un beso. Bye.